La construcción del encarrilamiento hacia la estabilidad es identificar mi solidaridad destructiva hacia lo mismo, es decir, que si identifico de qué manera colaboro para que esto siga siendo un camino de inestabilidad, podré descubrir nuevas causas y enfoques para darle solución a los problemas, usando la misma voluntad pero de una manera diferente, en su función directa o consciente. Se debe comprender que la inestabilidad también requiere de la voluntad pero está siempre desde su aspecto inconsciente o secundario. Para esta transmutación dinámica social en su nivel mental, en la instancia correspondiente y su grado de localización, se deberá primeramente encontrar el opuesto a las dinámicas destructivas solo para su comparación. Después, se deberán valorar los polos, positivo o negativo de la dualidad en la ley universal de la polaridad, y encarrilar estas dinámicas hacia el extremo constructivo consciente. Se deberán cambiar las dinámicas cuando nos demande la transformación de estas. La transformación es la antagonía a las dinámicas que, en consecuencia, le da lo opuesto a las mismas dinámicas, blanco-negro, alto-bajo, etc. Pero no en todos sus casos, es decir que, no es una regla, pues al cambiar las dinámicas de ejercicios sociales, podemos encontrar en ocasiones una discrepancia para con las reglas de principios, y es aquí, y solo aquí, donde se debe solo generar una esencia opuesta a las mismas dinámicas, es decir, cuando sea necesario el ejercicio social, se conserva en su dinámica y solo se cambia el polo de la esencia, de negativa a positiva consciente, pasando a la misma dinámica a un polo opuesto pero de una forma consciente. Cuando se cree que la dinámica destructiva solo puede ser creada en la polaridad negativa, se debe tener en cuenta que esto no siempre es así, pues lo que realmente le da la intención destructiva a las dinámicas en la esencia o dirección polar es la misma intención constructiva destructiva, sin importar la dirección polar en la que esta intención dinámica se encuentre. Esto quiere decir que, una intención dinámica destructiva puede derivar de un polo, esencia o influencia positiva o negativa. Es importante el análisis correspondiente pues podría ser confundida la intención dinámica destructiva o constructiva con las esencias o polos de la dualidad. Son los polos los protagonistas de este guión de inestabilidad o estabilidad en general. Siempre se deberán valorar con análisis detallados y esmeros subjetivos a los opuestos y a la intención de las dinámicas, seguido de una inversa de enfoques que permitirán los desvelos para lograr los objetivos, generando así una inversión polar y los opuestos a las dinámicas sociales si éstas fueran requeridas. De esta manera y simplemente por la nueva intención y dirección polar consciente, damos pie al ordenamiento social de influencias duales e intenciones constructivas. El objetivo es la buena dirección consciente hacia los polos extremos positivo-negativos conscientes, o constructivismo general. Es de suma importancia recordar esto aunque parezca redundante. El encarrilamiento al extremo positivo-negativo constructivo consciente no siempre representa antagonizar dinámicas, pues si esto fuera así, sería contraproducente en algunos casos, ya que hay algunas dinámicas que conservan su ejecución, pues al dirigirlas hacia un polo constructivo no discrepan con principios, vida, libertad y amor, y es por eso que en algunas dinámicas sociales solo se debe cambiar el polo extremo, pero en algunos casos solo se debe cambiar la intención destructiva a constructiva, mas no la esencia positiva o negativa de las cosas. Negativo constructivo igual positivo constructivo construyen desde su propio polo, positivo destructivo igual negativo destructivo destruyen desde su polo, y, igual, los polos constructivos positivo negativos conscientes predominan de principios. Estos son los pilares de soporte y permanecen de una estructura inmutable de vida, de libertad y de amor, permitiendo una esencia positiva o negativa consciente a los valores. La influencia positiva negativa destructiva inconsciente predomina del antagonismo general, producido en las mismas esencias pero con intenciones opuestas a las normas de principios constructivos de vida, libertad y amor, y por resultado nos genera antivalores, dando esencias positivo-negativas inconscientes de intenciones destructivas a las mismas dinámicas, y a todos los derivados generales directos o indirectos. No se debe confundir lo positivo-negativo constructivo consciente con lo positivo-negativo destructivo inconsciente. La comprensión de lo expuesto permitirá la transformación de todas las dinámicas conscientes que se deseen, de negativas a positivas conscientes o viceversa. Una intención constructivista consciente y una buena dirección polar siempre generará el sentir de la estabilidad general, aunque estemos en ciclos de caos. Esto es demostrable y aplicable en toda la existencia. La buena valoración de los opuestos es el umbral del óptimo comportamiento humano. Esto es parte de la evolución mental
sorprenden los pésimos dirigentes sociales en general, con sus ideas tan destructivas, asesinas y manipuladoras, tratando de contener los graves problemas comunitarios que generalizan los retrasos de amenidad social previos, y en efecto traten de lavar la sangre con la misma sangre a raíz de su ineptitud. ¿Será en verdad un buen combatiente de la violencia el generar más violencia? ¿Será la mejor decisión tomar por justicia propia y acabar con las vidas de asesinos? Y es que sin darse cuenta ellos, nuestras autoridades sociales, también se convierten en asesinos. Si se genera muerte y prisión a nuestros homicidas, entonces, ¿qué se debe generar a las autoridades? Y peor aún, ¿qué sistema piensan dejarles a las sociedades futuras? Será un buen ejemplo el enraizar la idea tan trascendente, absurda y aberrante de justificar los asesinatos. Es decir que, mientras haya justificación se debe terminar con las vidas de quien nos daña, y no en defensa propia. Si su respuesta es sí, no están identificando y mucho menos comprendiendo las esencias positivo o negativas, ni las intenciones constructivo-destructivas conscientes e inconscientes. Y es que es cierto, la misión de nuestras autoridades es capturar a la gente delictiva, como los criminales buscan realizar sus propios objetivos, pero sin predecir, ambos acaban con vidas de personas directa o indirectamente, culpables o inocentes, que simplemente vienen al escenario en el momento de la batalla. ¿Cuál será el justo castigo a las personas generadoras de guerras tan absurdas, que por su aberración al poder vano dan muerte a ancianos y niños que sin saber las razones sufren la contienda por simplemente estar en el escenario del crimen? Es en verdad demasiado complejo de responder para las autoridades gubernamentales. No lo creo. Ya no podemos dejar las soluciones en manos de individuos que carecen de un real entendimiento a los problemas y que no les interesa la estabilidad ni la solidaridad humana. Ya no podemos dejar nuestra vida a títeres titiriteros que sirven a un objetivo diferente al del pueblo. Ya no podemos dejar que otro nos solucione nuestra existencia, pues eso es responsabilidad de cada uno de nosotros de una manera independiente. Ya no podemos seguir en ese estado de zombificación al que nos han llevado desde hace siglos. Ya no podemos y más no queremos vivir con esta incertidumbre, miedo, estrés, tristeza e indiferencia que nos impide comprender el porqué de lo que pasa. Ya no queremos vivir así. Con lo que ha sucedido a lo largo de la historia, yo creo que es más que suficiente para entender qué es lo correcto y qué no es recomendable, pues solo es necesario voltear la cabeza hacia atrás para identificar lo sucedido en la historia. No basta solo mirar ni saber, hay que entender el porqué de lo ocurrido. Yo les pregunto, ¿no es suficiente con lo que el presente y la historia nos muestran? No es suficiente para entender que si no ejercemos nuestra responsabilidad hacia los hechos, esto nunca jamás cambiará de lo inestable a lo estable real. ¡Ey, gente! De verdad, no es suficiente con todo lo que ha pasado ya. ¿No es esto suficiente para entender que cada uno de nosotros debe despertar para poder pensar? ¿No es suficiente para que cada uno de nosotros reflexione sobre los acontecimientos históricos en el efecto y en la causa de nuestra nula participación para con la historia? Esto no es una cuestión de egoísmo libertador. Señores, señoras, jóvenes, ancianos, niños. Resuciten ya. Esta es una demanda que nos hacen nuestros futuros nietos y bisnietos, que necesitan de nuestra atención para no dejarles este mundo más podrido de como nos lo dejaron a nosotros. Si todo esto no es suficiente para que tú comiences a usar tu cerebro de verdad y empieces a entender quién eres, por qué estás aquí, de dónde vienes, hacia dónde vas, y por qué vives como vives, ten por seguro que la única esperanza que tendrá la humanidad en un futuro no muy lejano, para poder ser libre, será pasar de ser un humano verdadero a un pseudohumano, perdiendo nuestra posibilidad de pensamiento, de decisión, de comprensión, de interacción, de sentimiento, de acceso a la información, de convivencia, de garantías constitucionales, de vida, de libertad individual y de amor consciente. Estamos en un momento decisivo donde si no estás con el cambio que promueva una concienciación individual de lo que representa nuestra historia y nuestra actualidad, estás siendo un aliado inconsciente para con los que planean y manipulan con la única intención de que tú y tus generaciones futuras se convierten en una especie pseudo-humanoide que sirva solo para producir y solo eso, tan parecido al ganado, los puercos, las gallinas, las máquinas y a todos sus similares. Si tú no estás con el cambio, prepara a tus descendientes para lo que les
les espera, ve acondicionados para ser un ser humano, prepáralos para que no sufran tanto y se conviertan llegado el momento sin mucho dolor. Ve en esa especie eslabón entre los animales y los humanos dominantes, prepáralos para que pierdan su cualidad de humanos y día con día vayan pareciéndose a los animales pseudohumanos en que quieren convertirlos. Ese será su nombre. Pseudohumanos, esa será su especie. Pseudohumanos, ese será el mundo que tú les heredarás a tus descendientes con certeza, si no haces nada para evitarlo. Me gustaría adherir al comentario que la única solución para eliminar la intención dinámica destructivista y desestabilidad de las personas en general es la evolución mental. No podemos dar soluciones superficiales a ningún problema, en general, siempre en toda ocasión de conflicto físico, mental o espiritual, colectivo o personal, es decir, individual, familiar o social y en cualquier grado, se debe identificar y analizar el origen del problema. ¿Cómo es posible dejar la responsabilidad espiritual, financiera, conflictiva y educativa social, por nombrar algunos, a personas que carecen en primera, del compromiso de su función? ¿Cree usted que una persona que busque sus intereses personales puede ser solidaria con las personas carentes de orientación, trabajo, ingresos, salud, educación, etc.? ¿No cree usted que para que alguien pueda darle solución a un problema colectivo o social primeramente debe darle solución a sus propios problemas? ¿Cree usted que alguien que no puede identificar el origen de un problema individual podrá encontrar la solución a un problema social? ¿Cree usted que alguien que no tiene idea y nunca ha vivido a manera de experiencia directa o indirecta, física o mental, lo que es la sensación de no comer, de vestir ropas desgastadas o rotas, de no tener para los medicamentos necesarios para un familiar o para uno mismo, de no completar para la renta, de no poder transportarse en auto por enormes distancias para ir a la escuela, trabajo u hospital, de no tener agua que tomar durante días, de no poder pagar los libros de bachillerato, de no poder tener para comer en la academia, de no poder salir a la calle por las noches a consecuencia de la inseguridad, de no poder pedirle ayuda a un policía porque en los barrios y sierras nunca hay, de tener el temor de que lo asalten nuevamente en la calle, camiones, el tren o en la esquina, de no poder convivir con personas de otro nivel o estatus social porque lo discriminan, de no poder compartir con los vecinos por no practicar su misma religión, de adicciones, de tener familiares violadores que impunemente los lastimen, de tener que ir a los hospitales públicos con sus pésimas administraciones y tratos para los enfermos y personas en general, que lo operen y le dejen unas tijeras en sus intestinos y que después vayan las autoridades correspondientes y no le atiendan porque su aspecto es pobre y su expresión visual, verbal e intelectual les disgusta creyendo que las personas valen menos que otras, que lo encarcelen por un crimen que no cometió solo porque su familia no pudo reunir la cantidad que su abogado les pidió para sacarlo de la cárcel, entre muchas otras barbaries más. Nunca deben olvidar que la unión hace la fuerza, pero más importante es comprender que si nos dividen vencerán, como han vendido casi siempre o en la mayoría de las ocasiones. Recuerda siempre en tu persona que si luchas puedes perder, eso es cierto, pero sabes que si no luchas ya has perdido. ¿Cuánto? Ya todo está dicho. Tienes mucho que perder. Pseudohumano. Estos problemas que afectan a nuestras comunidades solo son algunos de los muchos existentes hoy en día. Sé que es imposible que una persona viva todas las experiencias que afectan a toda una nación a nivel físico experimental, pero no a nivel mental. Todos los problemas tienen solución y entendimiento a nivel mental. Se puede experimentar con el estudio, investigación, análisis y la concientización correspondiente. Hay que considerar que con la concientización solo es posible alcanzar un grado mínimo de la total sensación y realidad en comparación para quien lo experimenta a nivel físico, y esto solo nos ayuda a darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y tener una amplitud responsable para con nuestra actitud de discernimiento para con los individuos y las cosas. Así es como nos encarrilaremos a las dinámicas que viven los semejantes, y solo así comprenderemos los sucesos con un excelente análisis correspondiente, para entonces poder tomar las decisiones que demanda dicha situación. No se puede dar solución a ningún problema sin antes haber identificado su origen. De no ser así, podríamos generar más conflictos a soluciones, haciendo más graves los problemas existentes en vez de solucionarlos o contrarrestarlos. Si indagan un poco descubrirán que la historia real no miente. ¿Cuál será la salida a este caótico suceso, realmente monstruoso y bestial que enfrentan las naciones en general llamado la inconsciencia del dominio cultural actual?
Es una pregunta tan difícil de comprender para la mayoría de las sociedades, pero no para personas que entienden de verdad. Sé que no es fácil darle un cambio radical y permanente a la humanidad, pero tampoco es imposible. En un tiempo relativo inundaré de amplia comprensión y solidaridad a la humanidad. Yo les daré la solución y la fórmula de amenidad. Yo reflejaré lo expuesto como ejemplo hasta el final. Yo consumiré el producto. Yo les daré fe y cambiarán, pues predicar con el efecto. Ustedes conserven las incógnitas y yo les daré las respuestas. Estas descansan en la identificación de los opuestos, la raíz de los problemas y en la evolución mental. La pregunta más común será: ¿y cómo se identificará el origen? Todos escucharán, usando tu propia mente, reflexionando sobre todo lo que has hecho en tu vida presente, lo que hemos hecho en la historia, y a raíz de ello todo lo que nos rodea en consecuencia de lo mismo, ser subjetivo a todo cuanto se aparezca enfrente, analizando los problemas, las cosas y nuestras actitudes destructivas desde el origen, y un plan de acción para cada uno de estos sucesos que consideres sean importantes empezar a cambiar, teniendo en cuenta que para que esto cambie es necesario tu participación, comprensión, opinión, estudio, análisis, discernimiento y compromiso. Eso es lo más importante. Este mundo necesita gente comprometida de verdad. El problema no radica en la ignorancia, regocija en la inconsciencia. Es de suma importancia comprender ya, ahora mismo, lo que representa la actitud de la inconsciencia. Si nos demoramos más y no entendemos la afectación en general de lo que esto representa, nos dirigiremos a un dominio cultural de extremos lamentables, aún más graves de los que podemos ver reflejados en la actualidad. Partiendo de hechos valoramos y tomamos las mejores decisiones, pero sin darnos cuenta hemos caído en una trampa irreflexiva, valorando sin valorar, y entendiendo sin entender, ayudando sin ayudar y mejorando sin mejorar. Todo esto derivado por la escasa identificación de los polos extremos e intenciones inconscientes, por la escasa identificación al origen del problema. No identifican la dirección e intención de sus dinámicas, ni la raíz de los problemas individuales, familiares y sociales en general, es decir, realmente las dinámicas sociales pueden aparentar ser ejercicios justos, cuando en realidad esa falta de entendimiento no les permite comprender la dirección real de sus acciones, no les permite identificar ni la intención, ni la esencia, ni el porqué. El tiempo es la increíble operación de comprobación, siendo este quien nos presenta los efectos o consecuencias de nuestros actos o dinámicas humanas. No hay margen para ni un error. Si al final del día las cosas no salieron bien es simplemente por la carencia de enfoques, y el tiempo nos permite desvelar esas incógnitas que en el pasado se escondían en el mismo tiempo. Es el tiempo el que nos permite día con día comprobar, valorar, cambiar y ennoblecer lo dirigido. Es el tiempo y solo él quien nos entrega la afirmación de la comprobación y el gran entendimiento a los problemas. Si se identifica la dinámica, se identifica el polo dirección seguido de la identificación del origen y la posible solución, todo esto valorado muy a fondo y definiendo el extremo polo constructivo, y al final del día siempre estamos dependiendo solo de la increíble comprobación de la regla de los tiempos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, entendemos qué es esto, el tiempo, y solo esto lo que nos dará la solución de los problemas, anteponiéndose a la buena voluntad y visión social, y es que así, y solo así, al comprender subjetivamente esta regla de los tiempos, será como se cerrarán por completo las puertas a todas las dinámicas positivo-negativas destructivas inconscientes, más no, las positivo-negativas constructivas conscientes. Hay que destruir estas cadenas inconscientes, que los atan sin darse cuenta, pero, construir otras cadenas a conciencia que los aten a la comprensión, experiencia, mejora y superación de lo vivido y aprendido, sin confundir las intenciones con las esencias, y sin dejar de lado las reglas de las normas de principios inmutables, que nacen de la necesidad de la vida, la libertad y el amor conscientes de la evolución al intelecto, de la comprensión al objetivo. Empecemos a encontrar soluciones reales y permanentes.